España, noviembre de 1936. A los 4 meses del inicio de la Guerra Civil, las tropas del Ejército Nacional llegan a las puertas de Madrid. El gobierno de la República, presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, huye apresuradamente de la ciudad, dejando la suerte de los madrileños en manos del Partido Comunista. Ante la posibilidad de que los miles de presos políticos que se hacinaban en las cárceles madrileñas fueran liberados, decidió exterminarlos sin piedad. Así, en Paracuellos del Jarama, el gobierno del Frente Popular cometió la mayor matanza organizada de toda la historia de España. Quédate con nosotros para descubrir una de las historias más duras del país ibérico, que tristemente hoy permanece en el olvido de los españoles. El 6 de noviembre de 1936, el Ejército de África alcanzó las puertas de Madrid. Ante el temor de que la capital pudiera caer en manos de Franco en cuestión de días, el gobierno liderado por Largo Caballero tomó la decisión de trasladarse a Valencia. Mientras tanto, el Partido Comunista, siguiendo las directrices de sus asesores soviéticos, asumió la defensa de la ciudad a toda costa. En aquel entonces, el edificio que hoy alberga el cuartel general del Ejército del Aire era el lugar donde se encontraba la siniestra cárcel Modelo. Desde allí se realizaron las conocidas sacas de presos, quienes posteriormente serían ejecutados en Paracuellos del Jarama. Durante los 3 años en los que el Partido Comunista tuvo el control de Madrid, se llevó a cabo un exterminio metódico y deliberado de una parte significativa de la población civil madrileña, que se pensaba que podía ser contraria al Frente Popular. El golpe militar. El 18 de julio fracasa el golpe y comienza la guerra. Este golpe militar, que había comenzado el 17 de julio bajo el liderazgo del general Mola, resultó ser un rotundo fracaso. Durante la madrugada del 19 de julio, a las 4 de la mañana, Casares Quiroga presentó su dimisión como jefe de gobierno. Tras varios intentos, Azaña encargó a José Giral la formación de un nuevo gobierno, quien accedió a armar a las milicias particulares de los partidos de izquierdas. La disolución del ejército y de las fuerzas del orden por parte del gobierno republicano de Giral facilitó que los insurgentes transformaran su fallido levantamiento militar en una guerra civil que se prolongaría durante 3 largos años. La población de derechas, que inicialmente había observado el golpe con simpatía, pero sin implicarse activamente, se vio pronto obligada a posicionarse claramente a favor de los sublevados debido al proceso revolucionario que desató el gobierno republicano al ceder el control de las calles a las milicias comunistas, socialistas y anarquistas, caracterizadas por una extrema radicalización y violencia. Con el inicio de la guerra, se institucionalizó una brutal represión que seguía el ejemplo de los bolcheviques durante la Revolución Rusa. Para el Frente Popular, el objetivo era el exterminio masivo de españoles condenados únicamente por sus creencias religiosas, sus ideas políticas o su clase social, sin importar su grado de implicación en el golpe militar. Estas matanzas indiscriminadas se prolongarían durante 3 años. El 19 de julio, la Segunda República encontró su final, arrasada tanto por el golpe militar como por la Revolución Roja desatada por aquellos que, en teoría, eran sus defensores. Terror en el Madrid de la República. Las checas. El gobierno del Frente Popular permitió que las milicias de los distintos partidos de izquierdas, reforzadas por numerosos delincuentes comunes liberados de las prisiones, establecieran sus propias cárceles particulares. En estas temibles instalaciones conocidas como checas, se autorizó, bajo el amparo de los llamados tribunales populares, la captura y asesinato de religiosos, militares y derechistas bajo la acusación de ser enemigos de la República y de la libertad. En Madrid, todos los partidos del Frente Popular crearon checas, pero fueron, sin duda, los socialistas y, en especial,
Los comunistas, quienes las transformaron en un instrumento de control político al servicio de sus propios intereses partidistas. Estas acciones siguieron el modelo y las directrices impuestas por los soviéticos durante la Revolución Rusa. Cuando las tropas nacionales comenzaron a acercarse a Madrid, el Partido Comunista se fijó como prioridad apoderarse de la mayor influencia posible en la Junta de Defensa, algo que logró con notable éxito, ocupando prácticamente la mitad de los puestos en dicha junta. Su objetivo principal en ese momento, como siempre había sido, era el control político absoluto del gobierno del Frente Popular. Este plan se alineaba con las directrices de Moscú y de la Internacional Comunista, que instigaron específicamente la eliminación de lo que denominaban la Quinta Columna. La llamada Quinta Columna estaba compuesta, teóricamente, por presos que, debido a su condición de funcionarios, militares de carrera u otros vínculos, podían sumarse a las filas nacionales en caso de que Madrid fuera conquistado. Por ello, el Frente Popular, y en particular el Partido Comunista, consideraron imprescindible su exterminio para evitar cualquier amenaza potencial a su control. En la práctica, la denominada Quinta Columna era un concepto más bien abstracto y clandestino, ya que nadie podía identificar con certeza a sus integrantes. Si bien incluía a militares y funcionarios, también abarcaba a miles de personas que no tenían relación alguna con conspiraciones militares, pero que eran señaladas por ser de derechas o por sus creencias religiosas. Estas personas se convirtieron en el principal objetivo del llamado exterminio de la Quinta Columna, que finalmente se llevó a cabo bajo la instigación directa de Koltsov, un agente de Stalin. En el otoño de 1936, la situación bélica no era nada favorable para la República. La gravedad del panorama obligó a Azaña a reorganizar el gobierno, colocando al socialista Largo Caballero al frente del poder. Este líder, conocido por su radicalismo y violencia, ya había demostrado su carácter en el fracasado golpe de Estado de la Revolución de Asturias de 1934. Durante su mandato, los asesinatos y crímenes se multiplicaron en la España republicana. Las milicias del Frente Popular, cada vez más numerosas, se convirtieron en las verdaderas dueñas de la situación, desplazando en la práctica al gobierno republicano y relegándolo a un papel secundario. Las checas formaban parte de un extenso entramado represivo que se estructuró en las principales ciudades de la retaguardia republicana. Aunque su actividad fue especialmente notoria en Madrid, también operaron en Barcelona, Valencia y otras grandes urbes. Los asesinatos perpetrados en las checas se diferenciaban de los que derivaban de las grandes sacas de las cárceles, las cuales eran el principal motor de las matanzas masivas y de la creación de grandes fosas comunes en lugares emblemáticos como Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz o Aravaca. En las checas, aunque ocasionalmente se llevaban a cabo sacas colectivas con grupos relativamente grandes de presos, prevalecía otro tipo de práctica paralela, los llamados paseos. Estos consistían en el asesinato de pequeños grupos de personas o incluso de individuos aislados, cuyos cadáveres eran abandonados en zonas despobladas. En muchos casos, la identificación y el control de estos cuerpos resultaban extremadamente difíciles debido al modo en que se llevaban a cabo estos crímenes. El gobierno de la República fue directamente responsable de delegar el control del orden público en los milicianos. A partir del gobierno de Largo Caballero, no solo se toleraron estos crímenes, sino que también se coordinaron y alentaron. Desde las instituciones republicanas se proporcionaron listados y direcciones de los considerados enemigos de la República, facilitando y promoviendo estas acciones represivas. La matanza de presos y civiles desafectos al Frente Popular no fue un acto aislado cometido por grupos incontrolados, sino que formó parte de un plan meticulosamente premeditado. Desde agosto, la prensa de izquierdas clamaba abiertamente por el fusilamiento de los presos políticos. El 5 de agosto, el periódico comunista del Quinto Regimiento, Milicia Popular, publicó: «En Madrid hay más de 1000 fascistas presos entre curas,
aristócratas, militares, plutócratas y empleados, cuando se les fusila. Por su parte, el periódico Octubre, en su edición del 17 de agosto, sentenciaba: «A esta hora no debía quedar ni un solo preso, ni un solo detenido. No es hora de piedad. La sangre de nuestros compañeros tiene que cobrarse con creces». Los continuos asesinatos que se perpetraban en Madrid y los cadáveres que aparecían abandonados en cunetas, calles y parques tras los llamados paseos, despertaron la preocupación de numerosos diplomáticos extranjeros, quienes intervinieron para tratar de salvar la vida de miles de inocentes que estaban condenados a muerte de manera irremediable. Estos diplomáticos comenzaron a ofrecer refugio a muchos madrileños en las embajadas. El cuerpo diplomático acreditado en Madrid se convirtió en un testigo de primera fila de los crímenes que se cometían impunemente en nombre de la libertad y la democracia. Destacan Félix Schleyer, quien era cónsul de Noruega en Madrid, así como Edgardo Pérez Quesada, quien asumió el cargo de encargado de negocios de Argentina. También Aurelio Núñez Morgado, embajador de Chile. Fueron numerosos los diplomáticos, ya que prácticamente todas las legaciones y representaciones extranjeras acreditadas en Madrid organizaron el asilo diplomático para proteger a inocentes. El cónsul noruego Félix Schleyer se convierte en uno de los testigos más relevantes, ya que dejó escritas sus experiencias en un libro que constituye sin duda el principal testimonio sobre estos trágicos sucesos. Schleyer relató: «Se establecieron tribunales populares constituidos por los representantes de las organizaciones y comités revolucionarios que juzgaban y sentenciaban arbitrariamente a personas que les traían mediante denuncias o delaciones de cualquier afiliado, sin intervención de gobierno ni de jurisdicción estatal alguna. Habían montado sus propias cárceles y tribunales privados, los cuales juzgaban y asesinaban según su antojo y buen parecer. Las principales víctimas de estos crímenes fueron militares, personas de derechas y, en especial, una gran cantidad de curas y monjas. Desde el principio, fueron el objetivo prioritario a exterminar en nombre de la lucha de clases y del triunfo del proletariado, ya que se les veía como defensores del capitalismo y la reacción. A petición de las organizaciones políticas, la policía facilitaba células o certificados de libertad. Con estos documentos, cada noche los milicianos sacaban a los presos de los diversos establecimientos penitenciarios para llevarlos al paseo. En la cárcel Modelo se encontraba hacinada una gran cantidad de religiosos, militares y políticos de derechas. Bajo el control de las milicias y sus checas, las grandes cárceles estatales podían parecer un lugar de cierta seguridad. Sin embargo, esta situación cambió el 15 de agosto, cuando milicianos socialistas y comunistas, junto con agentes de la Dirección General de Seguridad, entraron en la cárcel Modelo con autorización del Ministerio de Gobernación. Su objetivo era registrar a los presos derechistas, especialmente a los falangistas, y hacerse con el control de estas prisiones. A mediados del mes de agosto comenzaron a operar en la cárcel Modelo los tribunales populares revolucionarios, lo que significó la desaparición total de cualquier tipo de garantía procesal. Durante la noche del 22 al 23 de agosto fueron ejecutados el diputado en Cortes, el doctor Albiñana, Melquíades Álvarez, José María Martínez de Velasco, Fernando Primo de Rivera, Manuel Rico Abelló, diputado y exministro, y Julio Ruiz de Alda, aviador militar y falangista. Todos fueron fusilados sin ningún tipo de juicio previo ni garantías procesales. Estos crímenes fueron seguidos por una larga lista de asesinatos. Curas, frailes y monjas fueron también el principal objetivo en este vasto plan de exterminio que los miembros del Frente Popular pusieron en marcha. La única razón de su feroz persecución era la fe religiosa que profesaban. El líder socialista Indalecio Prieto, preocupado por las posibles repercusiones internacionales que estas matanzas pudieran generar para el Frente Popular, intentó detenerlas, aunque sin éxito. La posibilidad de que Madrid fuera liberado por las fuerzas nacionales aceleró el exterminio de los presos detenidos en las diversas cárceles y checas que se encontraban en el Madrid republicano. Sin embargo, las grandes matanzas aún estaban por comenzar.
Durante los meses de septiembre y octubre, los asesinatos se produjeron de forma lenta pero constante. Pero en noviembre, la situación cambió drásticamente. Según el historiador Luis Eugenio Togores, docente universitario especializado en historia militar e historia de las relaciones internacionales, durante los 3 años que duró la guerra en Madrid, se desató una enorme carnicería llevada a cabo por los partidos y sindicatos del Frente Popular. Togores afirma que, hasta ahora, muchos historiadores han sostenido que esta masacre fue el resultado de un estallido de odio popular, como consecuencia de siglos de opresión por parte de la derecha española. No obstante, hoy sabemos que esto no es correcto. Según manifiesta este historiador, de los más de 20.000 muertos que se produjeron en Madrid, una gran parte fue el resultado de un plan perfectamente orquestado para eliminar a sus enemigos políticos. Estos trágicos sucesos tuvieron lugar principalmente en Aravaca, Torrejón y, sobre todo, en Paracuellos del Jarama. Las grandes sacas. En los últimos días de octubre y los primeros de noviembre comenzaron las grandes sacas, marcando un cambio drástico en la magnitud de las ejecuciones. Las primeras matanzas tuvieron lugar en el cementerio de Aravaca, donde los presos de las cárceles Modelo, San Antón y Ventas comenzaron a ser eliminados de forma sistemática. Entre las víctimas de Aravaca destacaron figuras como Ramiro Ledesma y el intelectual Ramiro de Maeztu, quien habría pronunciado una frase que perduraría en la memoria. «Vosotros no sabéis por qué matáis, yo sí sé por qué muero, porque vuestros hijos sean mejores que vosotros». Sin embargo, los fusilamientos en Aravaca se vieron interrumpidos debido a la proximidad de las tropas nacionales, que ya estaban a punto de alcanzar Madrid. Este hecho obligó a trasladar las ejecuciones a otras zonas cercanas. Los nuevos lugares elegidos incluyeron Rivas, junto a la carretera de Valencia, Torrejón y finalmente Paracuellos del Jarama, donde las matanzas adquirieron proporciones aún mayores. A medida que los hechos se desarrollaban, resultaba imposible para el gobierno de la República ocultar lo que estaba ocurriendo en Madrid. El cónsul noruego, Felix Schleyer, tomó un papel destacado al establecer contacto con las cárceles a finales de septiembre de 1936. Fue entonces cuando visitó al abogado Ricardo de la Cierva, quien estaba detenido en la cárcel Modelo y actuaba como representante de la legación de Noruega. Esta intervención marcó uno de los primeros intentos de denunciar lo que acontecía en las prisiones republicanas. Felix Schleyer destacó como el hombre que descubrió y denunció los asesinatos masivos de Torrejón y Paracuellos. Fue el primero en identificar lo que estaba ocurriendo y en comunicarlo a otros jefes de misión diplomática, como Edgardo Pérez Quesada, representante de Argentina. Schleyer, además de investigar los hechos, visitó las fosas comunes que ya habían sido ocultadas bajo capas de tierra. Según sus informes, el hedor de los cadáveres era inconfundible, lo que reforzaba las sospechas de que se habían cometido ejecuciones masivas en esos lugares. Pérez Quesada, impactado por lo que presenció, redactó un informe contundente que remitió a Buenos Aires. Antes de que éste llegara a Argentina, el encargado de negocios británico solicitó una copia, la cual fue enviada al Foreign Office. Según el historiador Ángel Viñas, este documento fue considerado demoledor debido a su contenido y a la evidencia que aportaba. En la noche que transcurrió entre el 6 y el 7 de noviembre de 1936, el gobierno de la República, temeroso de que Madrid cayera en manos del Ejército de África, decidió abandonar la ciudad. Fue así como, en la tarde del sábado 7 de noviembre, se constituyó la Junta de Defensa de Madrid bajo la presidencia del general Miaja. Esta junta designó al líder de las Juventudes Socialistas Unificadas, el comunista Santiago Carrillo, como consejero de orden público, con Segundo Serrano Poncela actuando como delegado directo bajo su mando. La matanza de Paracuellos. Félix Schleyer se reunió con el general Miaja, quien por entonces era la máxima autoridad en la defensa de Madrid. Durante el encuentro, Miaja le aseguró que los presos bajo custodia del gobierno republicano no sufrirían daño alguno. Schleyer
aprovechó para preguntar por su amigo Ricardo de la Cierva y Miaja le garantizó que éste estaba a salvo. Sin embargo, lo que el general desconocía, o prefería ocultar, era que de la Cierva había sido asesinado 2 horas antes, alrededor de las 5:30 de la tarde del 7 de noviembre. Schleyer también mantuvo una larga conversación con Santiago Carrillo, quien en aquel momento ocupaba el cargo de consejero de orden público. Durante la reunión, Carrillo ofreció todo tipo de garantías acerca de la seguridad de los prisioneros. No obstante, Schleyer quedó con la impresión de que Carrillo le mentía deliberadamente. En sus memorias, Schleyer dejó constancia de su opinión sobre Carrillo. Carrillo no sabía nada de todo aquello, lo cual me parece totalmente inverosímil, como lo demuestra el hecho de que durante la noche y el día siguiente prosiguieron pese a sus falsas promesas. Los transportes de presos sacados de las cárceles prosiguieron sin que Miaja y Carrillo intervinieran para nada, y sobre todo sin que pudieran seguir alegando desconocer unos hechos de los que les acabábamos de informar. El propio hijo de Ricardo de la Cierva señaló la responsabilidad de Santiago Carrillo, entonces delegado de Orden Público en la Junta de Defensa de Madrid. Según de la Cierva, Carrillo afirmó en una sesión de la Junta, celebrada el 15 de noviembre de 1936, que tenía la autoridad total sobre todo lo relacionado con los presos de Madrid. En esas actas, Carrillo dejó claro que ningún otro órgano o figura podía intervenir en este ámbito, ya que dicha responsabilidad recaía exclusivamente en su cargo. De la Cierva destacó que Carrillo negó en varias ocasiones la existencia de actas de la Junta de Defensa, pero señaló que éstas no solo existían, sino que confirmaban las declaraciones del propio Carrillo acerca de su rol y responsabilidad en los hechos. Mientras esto sucedía, Madrid recibía a los primeros brigadistas internacionales enviados por Stalin con el objetivo de defender la capital española. El Partido Comunista tenía una consigna clara: mantener la ciudad a cualquier precio, y lo lograron. El 8 de noviembre, Felix Schleyer regresó a la cárcel Modelo, donde le informaron que la mayoría de los presos políticos habían sido trasladados unas horas antes. Salieron atados de 2 en 2, con los codos asegurados entre sí, y se les había prohibido llevar cualquier tipo de equipaje. Oficialmente, se decía que su destino eran otras prisiones. Sin embargo, estos presos nunca llegaron a sus destinos y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Schleyer realizó una estimación inicial de 1.200 hombres asesinados durante estas primeras sacas. Los presos fueron ejecutados sin juicio previo y, en su mayoría, llevaban detenidos desde antes del alzamiento militar. Esto hacía evidente que no habían tenido la oportunidad de participar en la sublevación. Según José Manuel Ezpeleta, investigador y experto sobre lo ocurrido en Paracuellos, las expediciones de presos salían de Madrid y debían atravesar hasta 15 controles con contraseña para llegar al lugar de los fusilamientos. Una vez en Paracuellos, los prisioneros eran conducidos a una zona de pinos, donde se les reunía en un espacio delimitado antes de ser seleccionados para su ejecución. El procedimiento, según Ezpeleta, se basaba en listas de presos elaboradas previamente. Estas listas, firmadas por Segundo Serrano Poncela, subordinado de Santiago Carrillo, eran enviadas desde la Dirección General de Seguridad. Ezpeleta destacó que en las primeras expediciones aproximadamente 1.500 personas fueron asesinadas. A lo largo de los meses siguientes, el número total de víctimas superó las 4.500, convirtiéndose en la mayor masacre de la Guerra Civil Española. En el cementerio de Paracuellos reposan aproximadamente 4.500 víctimas, de las cuales se tiene una identificación clara. En cuanto a la procedencia social de las víctimas, Ezpeleta aclaró que, aunque se suele asumir que la mayoría eran militares, esto no era del todo cierto. Aproximadamente un 25% eran militares, mientras que entre un 50 y 60% correspondía a profesionales liberales y civiles. El resto incluía a religiosos y a unos 300 jóvenes menores de 18 años.
Pedro Muñoz Seca, célebre dramaturgo español nacido en el puerto de Santa María en 1879, dejó una huella imborrable en la escena teatral con más de 300 comedias. Hombre sencillo y triunfador, casado y padre de 9 hijos, su vida terminó trágicamente en noviembre de 1936. Tras estrenar una comedia titulada La tonta del rizo en Barcelona, Muñoz Seca fue detenido sin motivo claro, aunque Alonso Usía, su nieto, señala que su simpatía con la monarquía, su amistad con el rey y su crítica constante a la República pudieron ser las razones de su arresto. Desde Barcelona fue trasladado a Madrid, pasando por Valencia, para ser encarcelado en la Checa de San Antón. A comienzos de noviembre, Muñoz Seca empezó a sospechar su destino al ver que sus compañeros de celda no regresaban tras ser llamados. El 26 de noviembre fue sometido a un juicio popular dentro de la prisión, donde se le acusó de ser antirrepublicano, monárquico y católico. Al día siguiente, el director de la prisión le confirmó que no habría salvación. Muñoz Seca compartió con sus compañeros que la ejecución era inminente. La madrugada del 28 de noviembre, Muñoz Seca se despidió conversando con el sacerdote Ruiz del Rey, al que también fusilaron, y esa noche escribió la última carta a su mujer. Siento proporcionarte el disgusto de esta separación, pero si todos debemos sufrir por la salvación de España, y esta es la parte que me ha correspondido, benditos sean estos sufrimientos. Te escribo muy deprisa porque me ha cogido la noticia un poco de sorpresa. Adiós, vida mía. 1000 besos a los niños, cariños para todos y para ti que fuiste siempre mi felicidad. Todo el cariño de tu Pedro. Como comprenderás, voy muy bien preparado y limpio de culpas. Antes de ser fusilado en Paracuellos del Jarama junto a otras 400 personas, fue despojado de sus pocas pertenencias personales, incluido su abrigo, su reloj, y en un gesto de humillación, un miliciano apodado Dinamita le cortó sus característicos bigotes. Finalmente, atado con alambre, fue ejecutado a las 7:30 de la mañana en la llamada Saca del 28 de noviembre. Los fusilamientos pararon únicamente cuando el anarquista Melchor Rodríguez, nombrado delegado gubernativo de prisiones el 7 de noviembre, pudo finalmente asumir su puesto. Sin embargo, durante el tiempo que duraron las sacas, los comunistas le impidieron tomar el control efectivo de las cárceles. Fue su firme y decidida intervención lo que consiguió detener los asesinatos. A pesar de que hayan pasado 8 décadas desde el final de la guerra, la masacre organizada más significativa de la Guerra Civil Española parece ser olvidada. Junto a las pistas del aeropuerto de Barajas se encuentra un cementerio que incomoda tanto al Estado como a los historiadores e incluso a la sociedad española. Probablemente las historias que relatan sus lápidas son demasiado incómodas para ser enfrentadas por los españoles. En este cementerio abandonado, solamente los hijos y nietos de las miles de víctimas que perecieron durante el otoño e invierno de 1936 se acercan ocasionalmente para recordar a sus seres queridos. Estas muertes fueron el resultado directo de la revolución socialista y comunista que predominaba en el Madrid rojo en los primeros meses de la Guerra Civil. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y apóyanos para que sigamos creando contenido. Ahora ya puedes unirte a la comunidad y disfrutar de ventajas exclusivas. Serás un apoyo directo para el canal y disfrutarás, entre otras muchas cosas, de acceso anticipado a nuestros vídeos y material exclusivo solo para miembros. Os esperamos en el próximo episodio de Los Enigmas del Tiempo.